Este tema más va a ingresar a su examen el día lunes, ¿no? El lunes, ¿no? Sí, sí es lunes. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión arterial en pacientes adultos, ¿no? Actualmente esta enfermedad es una epidemia a nivel mundial, ¿no? A medida que vayamos viendo, van a ver que en la epidemiología los datos que nos muestran son alarmantes para toda la población. La hipertensión arterial sistémica a lo largo de los años y el tiempo ha ido cambiando de definición y varía cada vez. La última reunión que se realizó en 2017, en la cual se compararon tanto los criterios de la Asociación Americana de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Europea de Cardiología, ya definen actualmente como la presión o hipertensión cifras tensionales sistólicas mayores o iguales a 130 milímetros de mercurio y o cifras tensionales diastólicas mayores a 80 milímetros de mercurio. Esto se tiene que realizar en 3 determinaciones, con una diferencia aproximadamente de una semana a la otra, porque con una determinación pues, no se puede determinar o diagnosticar hipertensión arterial, ya que más adelante también veremos, por ejemplo, el caso de la hipertensión por bata blanca. En esta reunión que se realizó, pues, se definieron los nuevos términos, las nuevas definiciones, los nuevos parámetros, ¿sí? Y en la cual hipertensión se denomina cuando la presión arterial es mayor, la sistólica mayor a 130, o la diastólica que sea mayor a 80. Existe también solamente hipertensión sistólica, como también hipertensión arterial diastólica. Y en este grupo ya lo subdividen en un nivel 1 y un nivel 2. En el nivel 1 se refiere a presiones con cifras tensionales sistólicas de 130 a 139 y las diastólicas de 80 a 89. Y en el nivel 2 las cifras tensionales históricas ya son mayores o iguales a 140 y las diastólicas mayor a 90. Y acá en esta definición también ponen el término de crisis de hipertensión, en la cual ellos toman los parámetros de presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 180 y las diastólicas mayores a 120. Entonces, para hablar de hipertensión, pueden tener ya sea la diastólica elevada o la sistólica, o ambas. Por ejemplo, un paciente que tenga 180-70, pues ya tiene hipertensión sistólica. O un individuo que tenga 120-95, ya tiene hipertensión de tipo diastólica. Algunos términos que se utilizan, sobre todo hablando de hipertensión, son primeramente, uno, emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva se define como cifras tensionales con elevadas que afectan un órgano blanco. Ejemplo, cerebro, corazón, riñón, ojo. En el cerebro puede ser, por ejemplo, crisis convulsivas, ácido isquémico o ácido. A nivel del corazón o cardíaco puede haber una falla cardíaca o de hipertrofia. Y así sucesivamente se puede mencionar varios otros síntomas que presentan. En una urgencia hipertensiva se define como un individuo que atiende la hipertensión de larga data, ya sea secundario problema renal o cardíaco, y presenta cifras tensionales elevadas, pero no existe afección a órgano blanco. Y lo que mencionábamos, ¿no? La hipertensión de bata blanca, que es muy común, sobre todo en aquellos pacientes que acuden a la consulta por primera vez, se asustan y las cifras tensionales se elevan dentro del consultorio, pero una vez que salen a la calle o están en el ámbito de la casa, la cifra tensional se normaliza.
En los últimos 20 años ha habido grandes avances en la medicina. Se pensaba antes que la hipertensión solamente era una enfermedad de adultos, pero no. Esto es una enfermedad que afecta a cualquier grupo de edad. Y se evidencia que el daño a nivel cardiovascular empieza en estas edades. Entonces es un proceso evolutivo crónico. Según la epidemiología, a nivel mundial, se estima aproximadamente que el 26% de toda la población mundial es hipertensa. Muy alto, las cifras son muy elevadas. Y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, la cifra va a subir. La estimación más o menos para el 2025 es aproximadamente ya el 29% de la población va a padecer esta enfermedad. Y a medida que envejecemos, la prevalencia aumenta. Mire, por ejemplo, acá dice, en pacientes mayores de 60 años, en muchos países, ya el 50% de esa población es hipertensa. O sea, si hay 100 individuos, 50 hipertensos y 50 que no son hipertensos. Esto hace referencia sobre todo a países en vías de desarrollo, como el nuestro. Y algo muy importante también es que es una enfermedad que tiene mucha predominancia, sobre todo en aquellos individuos de descendencia afroamericana o asiática, ya que el tener esa descendencia incrementa el 50% de tener esa enfermedad. Y la mortalidad, si tienes ese antecedente de descendencia africana o de raza negra, tu mortalidad incrementa casi hasta 4 veces la comparación de la población. Hay muchos deportes, ¿no? La mayoría de los deportes lo hacen los gringos o los estadounidenses. Según el Programa Nacional de Educación sobre la Presión Arterial en Estados Unidos, ellos reportan que tienen aproximadamente 43.3 millones de habitantes que tienen presión alta. Es muy alto. Y como se mencionaba, aumenta la edad, la prevalencia. A mayor edad, el 32%. Esta enfermedad, dependiendo a la edad, tiene una predominancia. Individuos menores de 70 a 80 años predominan en el sexo masculino. Pero, posteriormente a esa edad, predomina en el sexo femenino. Pero en la mayor parte de la vida, de predominancia en el sexo masculino. Acá, según el estudio de NICE 3, se refiere que la prevalencia de hipertensión fue del 12% para los hombres blancos y 5% para las mujeres blancas en este grupo etario. Y del 50% para hombres blancos y del 55% de mujeres mayores a 70 años. O sea, mayores de 70 años predominan el sexo femenino. Antes de los 70 predominan el sexo masculino. Y pues, a medida que va aumentando la edad, la prevalencia también se va incrementando. Algunos factores de riesgo que ya están mencionados, ya están descritos, ya se sabe. Primeramente, la sobrecarga de sal. Individuos o personas que ingieran más de lo recomendado del sal, que lo recomendado es aproximadamente de 3 a 5 gramos en un día.
más de eso, incrementa la presión arterial. Y en estos estudios se ve que la presión sistólica aumenta aproximadamente 3.5 milímetros de mercurio por cada gramo de sal, que sea por encima de los 5 gramos. Otro factor de riesgo que ya se sabe, pues es la apnea obstructiva en el sueño, ¿no? Eso sobre todo da a aquellos individuos que tienen obesidad o síndrome de Pickwick, ¿no? También se sabe que antecedentes, sobre todo pregunta, ¿naciste prematuro? Pues tienes más riesgo. Al nacer tuvieron bajo peso, mayor riesgo. O si durante el embarazo o durante la etapa gestacional la madre puso con preeclampsia, también te predispone. Esto sobre todo con respecto a la prematurez, comentar que durante la etapa embrionaria existe el proceso de nefrogénesis, proceso mediante el cual se forman los glomérulos, los túbulos, ¿no? Y aproximadamente hasta las 36 semanas de edad gestacional se sigue produciendo. Entonces, mientras más prematuro, menor carga de nefrones. Y eso a la larga predispone al desarrollo de enfermedad renal crónica, hipertensión, insuficiencia renal crónica técnica. Eso les comento porque actualmente nacen bebés de 500 gramos, ¿verdad? Que están en las terapias intensivas meses y meses. Salen de la terapia, pero lo que se enfrentan ya son las complicaciones que van a venir posteriormente, lo que van a desarrollar hipertensión de manera precoz, alrededor de los 30 años. Algo muy importante se sabe también es que respecto a la obesidad, mayor peso, mayor prevalencia de hipertensión. Esto es un estudio realizado en pacientes pediátricos, ¿ya? En niños o en edad pediátrica nosotros definimos obesidad por encima de la mayor, la percentil 95. A comparación de los individuos que tienen sobrepeso, serían los de sobrepeso y estos de obesidad. La prevalencia es más de todo. Y esto también se replica en los adultos. Lactancia materna. Bueno, antes era casi como una obligación por parte de las madres dar el apego precoz, ¿no? Hoy en día eso ya quedó muy en desuso, ¿no? Porque tanto la madre y el padre tienen que trabajar. Pero la lactancia materna tiene sus efectos protectores. Aquellos individuos que recibieron lactancia materna exclusiva tienen presiones arteriales sistólicas mucho más bajas a aquellos individuos que no recibieron, aunque recibieron BIST. Y esas diferencias pueden ser de 1.2 hasta 1. Este es otro estudio en el que compara el seno materno y lactancia mixta o fórmula. Aquellos que reciben lactancia exclusiva, las cifras tensionales son mucho menores. Bueno, si recibieron alguno de ustedes la lactancia, pues ahí lo dicen los números, ¿no? Si no, no. Se sabe también que la exposición del tabaco, ya sea de manera pasiva o activa, también predispone al desarrollo de la hipertensión. Y algo muy interesante, ¿no? La adversidad, el maltrato infantil, ya sea por las mamás, papá o terceras personas. También existe algo que se llama hipertensión secundaria al estrés. Que si quitas el factor estresante, la presión se normaliza. Como por ejemplo, ustedes en época de exámenes, la presión se les sube. Termina la época de exámenes, la presión se normaliza. Sí existe, ¿ya? No es un mito.
Ya. Respecto a la etiología de la hipertensión, lo vamos a dividir en dos grandes grupos: primaria y secundaria. En adultos, el 90% es primaria, o lo que le decimos, esencial, criptogénica, cada nombre que le ponemos, dependiendo de la literatura. La etiología no se sabe, pero se ha hablado que hay un componente genético. Hay que echar toda la culpa a la genética cuando no sabemos algo. ¿Ya? Y un pequeño porcentaje de hipertensión arterial secundaria, 10%. Algo muy importante y algo que no está en sus libros es que, por ejemplo, esta hipertensión en edad pediátrica constituye solo el 10%. En pacientes pediátricos, la hipertensión secundaria corresponde al 90%. Existen muchas diferencias. ¿Ya? Solo es un dato. Dentro de los componentes genéticos se habla de estos dos componentes. Un componente en el cual solo se asocia un gen monogenético o un rasgo cuantitativo clásico. Vamos a mencionar algunos de esos síndromes que cursan con hipertensión de etiología primaria, en la cual existen mutaciones. Bien. Y dentro de estas vamos a hablar sobre todo aquellos trastornos que incrementan la reabsorción de sodio, pero que tienen niveles bajos de renina. Recuerden que si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Todo eso provoca hipervolemia. Y esa hipervolemia se manifiesta con cifras tensionales elevadas. Dentro de los síndromes tenemos primeramente el síndrome del hiperaldosteronismo familiar tipo 1, tipo 3. También tenemos el de Gordon y también tenemos el exceso aparente de mineral de corticoides. Todos estos se asocian con mutaciones genéticas que afectan sobre todo a componentes del riñón, específicamente a segmentos específicos del túbulo renal y específicamente al túbulo colector. También tenemos defectos congénitos, sobre todo en la glándula suprarrenal, como es el caso de las hiperplasias suprarrenales congénitas, que hay de dos tipos, ¿no? Uno debido a la 17-hidroxilasa y el 11-beta-hidroxilasa. Estos generalmente ocurren o se manifiestan en las primeras etapas de la vida, del primer mes a segundo mes. Y si no se diagnostica, generalmente fallece. También tenemos esta identidad, ¿no? Hipertensión autosómica dominante con exacerbación en el embarazo. Claro, ¿no? Y también tenemos el síndrome de hipertensión gradient. Como pueden ver acá, los defectos que se observan son varios. Es solo para que los conozcan. No vamos a preguntar nada de eso en el examen. Y la etiología secundaria, que es menos frecuente en los adultos, pero en los niños es la principal causa. La etiología secundaria pueden ser las causas más frecuentes, menos comunes, dependerá también del órgano que se afecte. Por ejemplo, de causa renal, pues, podemos mencionar la enfermedad renal crónica, la falla renal aguda, la displasia, la poliquistosis renal, ya sea autosómica o dominante, es así. Y también tenemos acá la hipertensión renovascular. Eso hace énfasis más que todo a la estenosis de la arteria renal. De origen endocrinológico podemos hablar del hiperaldosteronismo primario, pero otras entidades también tenemos, por ejemplo, que es el feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal que se especializa en la producción de catecolaminas, como adrenalina o adrenalina, y eso provoca hipertensión. También podemos hablar del síndrome de Cushing y otros. También podemos mencionar hipertensión secundaria a uso de medicamentos. Por ejemplo, todos los antigripales que
están de venta libre en las farmacias, uno de sus componentes principales es la fenilefrina. Y esta fenilefrina, como efecto adverso, tiene hipertensión. Ahí cuando compren, vean. Y otros medicamentos también que utilizamos, sobre todo en el caso de rinitis alérgica, que es la oximetazolina, que son las gotitas nasales, ¿no?, para destapar la nariz. También efecto adverso, hipertensión. Y así podemos mencionar 1000 medicamentos que están a la venta libre y los utilizamos de manera cotidiana. También podemos mencionar son puro endógeno, etiología endógena. La coartación de la aorta, pues, es una cardiopatía congénita, ¿no?, que se manifiesta en la etapa neonatal. Pero cuando no se diagnostica, llegan a la edad adulta. Generalmente estos individuos tienen presión arterial sistólica o hipertensión en extremidades superiores e hipotensión en extremidades inferiores. Y de ahí viene lo que se menciona, de dónde tenemos que tomar la presión arterial. Con respecto a la patogenia, tienen que acordarse de esta parte. La presión arterial depende de dos cosas, o de dos factores, que son uno, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco depende de dos factores, uno, la frecuencia cardíaca y el volumen sistémico. Y la resistencia vascular sistémica dependerá principalmente de cómo está la estructura vascular. Por ejemplo, en una aterosclerosis, el vaso sanguíneo tiene menor diámetro, como la diabetes, ¿no? ¿Y cómo está funcionando esa vasculatura? Todos los factores que hemos mencionado de etiología secundaria afectan a alguno de estos. Por ejemplo, la hipertensión por estrés afecta principalmente al gasto cardíaco. ¿Por qué? Por el estrés que uno tiene, aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso eleva la presión arterial. Enfermedades como diabetes, aterosclerosis, disminuyen el diámetro de los vasos sanguíneos y de esta manera incrementan la resistencia vascular sistémica. La coartación de la aorta aumenta la resistencia del volumen sistólico, porque existe una estenosis a nivel de la aorta. Y así podemos mencionar 1001 enfermedades. Pero de ustedes depende saber cómo se produce cada enfermedad. Porque el tratamiento va a ir dirigido a esto y a esto. Para disminuir la resistencia vascular, por ejemplo, utilizamos vasodilatadores. Para disminuir la frecuencia cardíaca, utilizamos beta-bloqueadores. Y así sucesivamente. El tratamiento, la fisiopatología va en base a todo eso. Respecto a la patogenia, ya dijimos que la etiología es multifactorial, pero un porcentaje muy alto no conocemos. Lo que sí se sabe, si ingieres más sal, retienes más sodio, y si retienes más sodio, retienes más agua, y esto eleva la precarga. Y si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. Reducción del número de nefrones. Este ejemplo, por ejemplo, cuando un individuo tiene una infección urinaria o una pielonefritis, esta pielonefritis genera cicatriz renal. La cicatriz renal es una herida en el riñón que no sana nunca. O haya tenido eventos de lesión renal que no has recuperado. Entonces, la cantidad de nefronas baja. Entonces, si había, digamos, 10, ahora hay 5. Esos 5 tienen que trabajar por esos 10. Y esos 5 que trabajan, van a trabajar más, ¿verdad?
con lo que es resultante es la disminución de la superficie de filtración. Y esto lleva retención de sodio, sobrecarga de líquido, aumento de la precarga y aumento del volumen sistólico. El estrés, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. La preocupación genera mayor descarga simpática, lo que conlleva al aumento, al incremento de la frecuencia cardíaca, contractilidad. También aumenta el volumen. El componente genético, ¿no? Pues, mutaciones hay en varios lugares, pero pues aquí se dice que hay alteraciones en la membrana de los vasos sanguíneos o de las células endoteliales en los vasos sanguíneos. Esta alteración genera una vasoconstricción fisiológica o funcional, y lo que conlleva el aumento de la resistencia vascular sistémica. La obesidad. La obesidad, pues actualmente en países como México, es una epidemia, primera causa. Y junto con la obesidad viene algo que se llama síndrome metabólico, ¿verdad? Que es resultado de la resistencia de insulina. Y estos individuos cursan principalmente con hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia provoca daño a nivel de los vectores vasculares. Y este daño se manifiesta con incremento de la resistencia vascular sistémica. Bueno, esa es la fisiopatología de algunas enfermedades, ¿no? Pero hay muchas otras. Respecto a la sintomatología, se dice que la hipertensión es la enfermedad simuladora. Parece todo y a la vez parece. Porque la sintomatología que presentan estos individuos es variada y muy alta. Y dependerá mucho de dónde tiene afección. Pero antes de hablar de la sintomatología, hablaremos un poco de cómo se tiene que tomar de manera adecuada y correcta la presión arterial. Porque si no sabemos cómo tomar la presión arterial, podemos estar haciendo pasos positivos, achacándole a un individuo que eres hipertenso y llegado al momento, no tenso. ¿Verdad? Primeramente, los requisitos: el individuo tiene que estar sentado, cómodo, los pies tienen que estar apoyados en una superficie sólida, ya sea la grada, el piso, donde quiera. Respecto al manguito, tiene que cubrir las 2/3 partes del antebrazo, y el baumanómetro tiene que estar calibrado. Y esa calibración tiene que hacerse cada mes o cada 2 meses, dependiendo, porque se descalibra muy rápido. Algo muy importante también: durante la toma de presión, el individuo tiene que estar quieto, no tiene que estar hablando y contando de su vida, ¿no? Antes de que se le toma la presión, tiene que no haber realizado ejercicio, por lo menos unos 30 minutos, no haber fumado y no haber tomado café o café, porque todos esos factores influyen en la presión. Y la recomendación, pues, es tomarlo en el brazo izquierdo, por la proximidad, por la anatomía cardíaca. Pero también se puede tomar en el brazo derecho. Sí. También se puede tomar en las extremidades inferiores. Sí. Por ejemplo, si un paciente está canalizado por ambos brazos, la única opción es pues, en las extremidades inferiores, ¿no? Y la diferencia, o lo que dice la literatura, para hacer una corrección de la presión arterial con respecto a las extremidades inferiores, tienen que restarle más o menos de 15 a 20. Por ejemplo, si tu paciente salió en las extremidades inferiores 150, 100, bueno, si le restamos 20 será 130, 80. ¿Ya? La sintomatología puede ser primero asintomática, no sentir ninguna molestia y
vivir con hipertensión. ¿Quién sabe cuántos de nosotros somos hipertensos y vivimos una vida normal? Porque la hipertensión a veces no molesta. O son individuos que están enojados, no comen bien, pueden ser datos que sugieran que tengan un problema. O podemos observar datos a nivel cardiopulmonar, taquicardia, cianóticos, en la radiografía con cardiomegalia, o datos de falla cardíaca, o choque cardíaco, ¿no? Pero eso ya en etapas avanzadas, no iniciales. A nivel neurológico pueden estar irritables, hipertónicos, hipotónicos, pueden presentar crisis convulsivas, ACVs isquémicos, hemorrágicos, la sintomatología variable. A nivel renal pueden tener oliguria, poliuria, proteinuria y muchos otros síntomas. A nivel neurológico, pues lo que generalmente se ve en la sintomatología es cefalea. La cefalea puede ser leve, moderado o severo. Y si esta cefalea progresa, puede causar una hipertensión. Si no se controla, puede causar un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Generalmente los individuos cuando van a presentar estas complicaciones dicen que mencionan siempre: nunca me había dolido la cabeza de esta manera. Generalmente manifiestan eso. Y pues las hemorragias o las isquemias pueden ocurrir en cualquier segmento del sistema nervioso central. No existe predilección para esta parte. No, puede ser en cualquier parte. Bueno, que también forma parte del sistema nervioso central, el fondo de ojo. Sobre todo aquí se van a observar datos de retinopatía hipertensiva. Puede ser inicialmente grado 1, grado 2, grado 3. Pero para saber hacer esto hay que aprender a usar el oftalmoscopio. Y sobre todo buscar datos de y la alteración en la relación arteria y vena. Solamente esos datos. A nivel cardíaco, pueden presentar dolor precordial, disnea, taquicardia. Inicialmente, la hipertensión no se controla, pues el organismo va a tener que generar mecanismos de compensación. Y el mecanismo de compensación es la hipertrofia. Y eso se manifiesta con cardiomegalia, ¿verdad? Y para determinar la cardiomegalia tienen que hacer algo que se llama índice cardíaco, ¿verdad? O realizar un electrocardiograma donde se va a poder observar los datos de megalia que existen. La cardiomegalia posteriormente progresará con insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca no se corrige, llevará a un choque cardíaco. Los estudios complementarios que se solicitan se dividen en dos grupos. Los de la etapa inicial, que se puede pedir a todos, y los paraclínicos más específicos. De manera inicial se puede pedir un laboratorio con un hemograma, función renal, ionograma, radiografía, ecocardiograma y el Doppler. Eso se puede pedir. Pero ya los estudios más avanzados, como ven acá, estos ya son estudios dirigidos, o sea, que ya están sospechando de cuál puede ser la probable causa. Por ejemplo, actividad de renina plasmática. Esto sobre todo lo pedimos en pacientes con enfermedad renal crónica, porque estos hacen hiperrenemiento. Perfil tiroideo, pues estamos sospechando ya de un hipertiroidismo. Catecolaminas, pensando en un fibromialgia. Ultrasonido pélvico abdominal,
o angiograma, buscando masas que producen catequinas. Y el gammagrama se da más que todo para ver la funcionalidad del riñón. ¿Cuánto funciona? O ya no funciona. Respecto al tratamiento existen recomendaciones que hay que seguirlas y hay que hacer que los individuos o los pacientes traten de cumplirlos. Uno, no fumar. El índice de masa corporal dentro de lo recomendado, realizar actividad física y una dieta saludable. Esto lo podemos hacer todos, ¿verdad? Con un esfuerzo se puede hacer. El colesterol por encima o por debajo de los valores normales. La glucosa en ayuno, normal. Y lo ideal, mantener cifras tensionales iguales o menores de 120-80 milímetros de mercurio. Esto ya se sabe. Si tienes un índice de masa corporal dentro de lo recomendado, o si tienes peso por encima de lo demás, por cada 10 kilos que baje, la presión arterial baja de 5 a 20 milímetros. Respecto a la dieta mediterránea, que está más rica en frutas, verduras y grasas bajas, el consumo de esos alimentos desciende las cifras tensionales de 8 a 14 milímetros. Sodio en la dieta. Ellos nos recomiendan de 1 a 2 gramos. Si ingerimos esta cantidad, las cifras tensionales también bajan. Actividad física también baja. Y también el alcohol. Limitar el consumo. El tratamiento farmacológico, pues, es variado. Y dependerá de la etiología de la enfermedad. Por ejemplo, en la hipertensión primaria dijimos que la etiología, o se sospecha que la etiología es la retención de sodio, ¿verdad? Hay mayor volumen. Entonces, en esos, pues, utilizaremos de primera instancia los diuréticos, ¿verdad? Para disminuir el volumen. Y si bajamos el volumen, pues la presión por ende tendrá que bajar. Pueden utilizar 1, 2, 3 o 4. Tienen que combinarlas. Porque generalmente con un medicamento no es bueno. Por ejemplo, otro ejemplo. Si diagnostican una hipertensión por hiperreactividad o por estrés, entonces hay que bajar la frecuencia cardíaca. Usarás los betabloqueantes. ¿O no? Si sospechamos que la etiología sea secundaria o una enfermedad renal crónica que cursa con hiperrenina, utilizaremos NIACs, inhibidores de la enzima. Y si sospechamos, por ejemplo, debido a que sea por incremento de la resistencia vascular sistémica, como la arteriosclerosis, vasodilatadores, ¿no? Y así pueden utilizar todos. No existe, la verdad, que diga, primero usa este, y así. Hay en libros, ¿no? Pero no es lo recomendado. Lo ideal es saber por qué es la hipertensión y dar un tratamiento dirigido. Y eso es mucho más beneficioso para el paciente. Complicaciones, como cualquier otra enfermedad. Esta enfermedad presenta complicaciones. Y estas complicaciones principalmente se van a observar en los órganos blancos o los órganos negros, que son el riñón, una complicación, la proteinuria, la nefroangiosclerosis y, por último, la insuficiencia renal crónica terminal. A nivel cardiovascular, pues, inicialmente generarán una hipertrofia ventricular, a expensas de cavidades izquierdas, falla cardíaca. También puede generar infarto agudo del miocardio o
acabamos de mencionar, los infartos, los hemorragias, que es el infarto hipertensivo, y los aneurismas. Y también se puede observar alteraciones en toda la vasculatura sistémica. Preguntas con respecto a la hipertensión.